Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os va a gustar. Cuando al bingo le llamaban lotería. Pues bien, queridos amigos y amigas, muchos somos los que ya por edad todavía nos acordamos de aquellas partidas que jugábamos con nuestras familias, con nuestros vecinos, de la lotería, pero no de la lotería, esta lotería nacional que vemos en la tele, no, era el bingo, pero en sus primeras manifestaciones. La lotería era un juego que reunía a muchas familias y vecinos que, bueno, pues llegando el tiempo de, por ejemplo, en el verano, eran muchas las familias que se reunían en las puertas de las casas. Hoy ya es más difícil porque todos son bloques de piso, pero entonces había muchas casas mata, había muchos barrios y las familias se reunían en las puertas de sus casas, se llevaban su mesita, sus sillas, se sentaban allí y sacaban unos cartones que eran los cartones de la lotería y se empezaban a jugar allí y todos pasaban una tarde, noche, pues encantados porque sobre todo reían de buena gana por las ocurrencias de unos y de otros. Hoy todo esto se ha perdido porque hoy ya la lotería se convirtió en el célebre bingo. El bingo que es más moderno, es más sofisticado, pero no tiene la gracia ni el objetivo que tenía la lotería, porque la lotería en definitiva allí se ganaba poco dinero o casi ninguno, y lo que sí se ganaba, y eso nadie se los podía quitar y ganaban todos, eran las risas que se echaban jugando a la lotería. Hoy el bingo es una cosa más seria, más formal, hay una señorita con una voz mecánica, han cantado bingo, o sea, es diferente a lo que era antes. Ahora el bingo es para, digamos, tener una ganancia fácil, que no es nada de fácil, pero bueno, muchos creen que ganancia fácil, y allí se dejan los cuartos. Pero entonces no. Entonces el bingo se jugaba, como he dicho, para pasarlo bien y para reírse. Y no había más objetivo. Si alguno ganaba algo, pues mejor que mejor. Pero allí se reunían los vecinos para estar entre ellos. Y especialmente en una época, estamos hablando de cuando esto tuvo más auge, que fue anterior a la guerra civil y después de la guerra, donde muchos no tenían en su casa ningún divertimento como podemos tener hoy, como la televisión o la radio, etcétera, etcétera. Entonces esta era la única vía de escape que tenían para sociabilizarse y pasarlo bien. Bien, pues había una cosa curiosa, y es que eso muchos de ustedes lo saben, y es que cuando se cantaban los números del bingo no se decía, por ejemplo, el 22, se decían los dos patitos. ¿Por qué? Porque había mucho analfabetismo y entonces cuando esta persona veía el número 22 no sabía que era el número 22, pero sí sabía que era el mote que le habían puesto, que era el 22. Y entonces pues ya estas personas pues podían jugar con esta triquiñuela, podían jugar allí a la lotería. Pero también había una cosa muy curiosa, y era que el cantar los números del bingo no era una cosa que pudieran cantar todo el mundo. Siempre buscaban a alguien que tuviera un malagueño o malagueña de estos que tienen gracia innata y que ya podían decir la barbaridad más grande que se les ocurriera, que todos reían y a nadie molestaba. Claro, si buscan a un sin gracia y dice una barbaridad, molesta a todo el mundo. Pero saben ustedes que en Málaga, bueno, en muchas partes, pero en Málaga hay muchas personas que tienen ese deje gracioso, que no importa lo que digan, porque siempre nos hace reír, ¿no?
y bueno, pues buscaban a una persona con estas características. También hay que decir que dependiendo de la zona de Málaga donde se jugaba la lotería, aquellos números podían cambiar. De modo que, por ejemplo, había números que podían tener varias denominaciones. Pero daba igual, todo el mundo sabía qué número era y si no, se lo preguntaba al de al lado. Y ya digo, pasaban unas jornadas verdaderamente maravillosas. Sobre este tema no hay mucho más que decir, simplemente de que era una manera de sociabilizarse, de pasar un buen rato, y allí jugábamos los niños, jugábamos con los padres, y muchas veces yo de niño recuerdo de que de pronto empezaban todos a reírse de golpe porque el que cantaba los números había dicho algo un poquito más fuerte de tono y tal, una picardía que se decía entonces, y los niños pues muchas veces pues nos reíamos también, porque nosotros, si se reían los mayores, nos reíamos nosotros. Muchas veces no sabíamos de qué nos reíamos, pero nos reíamos nosotros. Ya con el tiempo he visto que bueno, verdaderamente se decían algunas barbaridades, pero que ya, como antes he comentado, no sentaban mal. Yo ahora, al final de este vídeo, voy a poneros los nombres de todos los números de lo que era la lotería, del 1 al 90, porque la lotería solo eran 90 números. Luego, con el tiempo, incluso los números de la 11, que sí, que llegaban al 100, también se le dieron a esos 10 números, porque los números de la 11 también se le daban los números la denominación que tenían los de la lotería. Pero a esos 10 números también se le pusieron otros nombres, ¿no? Que también os los voy a poner para que lo veáis ahora. Así que el que quiera recordar aquellos juegos de la lotería antiguo y saber los nombres que, pues desgraciadamente, con la próxima generación ya se habrán perdido y ya nadie los recordará. Pero yo, bueno, pues si alguien los quiere conservar, aquí vienen detrás del bingo, detrás del vídeo. Hay algunos números que os lo voy para que tengáis una idea. Por ejemplo, el número 1 le llamaban el Galán o el Luis Pitín. No sé por qué, pero el Galán o el Luis Pitín. Hay muchos números que la verdad no sé de dónde vienen, otros sí lo sé, pero hay otros que no. Bueno, el número 5 era el que más risas causaba, porque era el primo, o si te no sé qué, te la hinco, el 5. Digo que se decían muchas barbaridades, pero que a la gente le sentaba bien porque lo decían con gracia. Bueno, el 8, ¿para qué vamos a decir? El 8 era la dama, o a tu hermana le pica tal. El 11 también era curioso, que decía, por ejemplo, el clavel, las banderillas o los pelillos del culo. Este era otro así curioso. El 15 todos conocemos, la niña bonita. Ese prácticamente era o la niña bonita. Ese era casi la misma denominación para todos los bingos. Luego también teníamos el 18, que era el ramillete o la gorda. El 22, los dos patitos. Que son muchos números, tengo que tener aquí apuntado. El 28 era Alicante o agárrate tal. El 44, el escapulario o cuáscara con cuáscara. No sé lo que es. Cuáscara con cuáscara. El 45 era el tambor o la caza de la mierda. Esta sí sé que era porque había, no sé en qué barrio era, pero había una casa que fue muy comentada porque había mucha suciedad allí. Era lo que se llama hoy el síndrome este de Diógenes, ¿no? Y le llamaban entonces no se llamaba síndrome de Diógenes, pero le llamaban la casa de la mierda de la suciedad que había allí. Y entonces se le puso este nombre al número 45. Luego tenemos el 66, que eran las dos monjitas.
El 69, ¿para qué vamos a decir? Era el guarro o pata para arriba, pata para abajo. O el de la poca vergüenza, también se le llamaba. Tenía esos 3 nombres. El 28, no, perdón, el 88, los bombos o las gordas. El 90 era el buey o el abuelo o el más viejo de la cuenta. Y ya después, a partir de aquí, ya seguían los números de la 11. Bueno, no me quiero alargar más porque tengo la intención de hacer los vídeos más cortitos, que ya me lo habéis dicho vosotros, que me pongo muy pesado con los vídeos, que los hago muy largos. Entonces voy a intentar hacerlo más cortitos. De modo que dejamos esto aquí y yo me gustaría que de algún modo retomáramos esto de la lotería, pero con la gracia que tenía entonces. Porque aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de pasarlo bien y de reírnos un rato. Así que ahora detrás os dejo la hojilla con los números y ya el que quiera pues que los copie y ya tiene una base para jugar a esta lotería. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Ya sabéis, como digo todas las semanas, dedito para arriba si os ha gustado, suscribiros que es gratis y si lo conocéis a alguien que le interesa estos temas malagueños, pues también se lo pasáis que seguro que os lo agradecerá. Muchas gracias y hasta la próxima.